El apóstol Pablo, en sus cartas, nos enseña sobre la importancia crucial de alinear nuestra voluntad con el Espíritu Santo. En Gálatas menciona la lucha constante entre la carne y el Espíritu, destacando que aquellos que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Esta orientación es fundamental, especialmente en un mundo repleto de distracciones y preocupaciones que nos alejan de nuestro propósito eterno. La iglesia primitiva enfrentaba desafíos inmensos, como persecuciones y divisiones internas, lo que hacía aún más necesario que sus miembros buscaran una unión efectiva con la voluntad divina, permitiendo que el Espíritu dirigiera sus vidas en medio del caos. Pablo enfatiza la necesidad de una nueva mentalidad que se logra a través de la renovación espiritual. El apóstol enseñó que no se trata solo de un conjunto de reglas a seguir, sino de una transformación interna que se manifestará en acciones y decisiones alineadas con los valores del reino de Dios. Invita a los creyentes a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de sus mentes, para que puedan experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esta renovación permite que los individuos sientan una profunda conexión con el Espíritu, llevándolos a discernir y abrazar propósitos que trascienden las ambiciones humanas comunes. Otra faceta importante que Pablo discute se refiere al papel del Espíritu Santo como consolador y ayudador. En Romanos menciona que el Espíritu intercede por nosotros, especialmente en nuestros momentos de debilidad. La comprensión de que no estamos solos en esta jornada espiritual es reconfortante, pues implica que, al alinear nuestra voluntad con la del Espíritu, recibimos una fuerza divina que nos ayuda a superar las dificultades. Esto es particularmente relevante para los desafíos actuales, donde la presión social y las expectativas pueden crear una sensación de desesperación y soledad. Pablo anima a los creyentes a abrazar esta presencia continua del Espíritu en sus vidas. Además, el apóstol aborda el concepto de frutos del Espíritu como evidencia de un carácter transformado. Enumera virtudes como amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, resaltando que estas no son solo características personales, sino frutos que emergen de una vida vivida en comunión con el Espíritu Santo. Cada uno de estos frutos sirve como un faro, iluminando no solo la vida del fiel, sino también influyendo positivamente en las personas a su alrededor. La necesidad de cultivar estas virtudes se vuelve urgente en un mundo marcado por conflictos y egocentrismo, reflejando el llamado de Pablo para que las comunidades cristianas sean una luz en medio de las tinieblas. Por último, es vital reconocer que alinear la voluntad personal con la del Espíritu Santo exige una entrega continua y consciente. Pablo nos enseña que esta es una jornada, no un destino. Cada paso dado en dirección a esta conformidad espiritual trae un sentido renovado de dirección y propósito, permitiendo que los creyentes vivan plenamente en armonía con los planes de Dios. El camino es desafiante, pero la recompensa es inconmensurable. Una vida que no solo refleja el carácter de Cristo, sino que también contribuye al avance del reino de Dios en la tierra, recalibrando nuestras prioridades y nuestra comprensión de lo que significa vivir con un propósito eterno. El apóstol Pablo en sus cartas ofrece valiosas enseñanzas sobre la voluntad de Dios y, en particular, resalta la importancia de alinearse con ella para vivir una vida con propósito. En la carta a los Romanos, Pablo enfatiza que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, Romanos 12:2, y propone un desafío a las comunidades. No conformarse a los patrones de este mundo, sino transformarse mediante la renovación de la mente. Este llamado no solo es un imperativo espiritual,
sino una invitación a discernir lo que realmente significa vivir en el contexto del reino de Dios, donde los valores son radicalmente diferentes a los de la sociedad circundante. El contexto en el que Pablo escribió era complejo. Las iglesias que él había fundado se enfrentaban a desafíos tanto internos como externos. Luchas contra la presión de las culturas paganas, la persecución y a menudo divisiones dentro de sus propias comunidades eran comunes. En esta atmósfera, Pablo se convierte en un guía, recordándoles que conocer y seguir la voluntad de Dios requiere no solo discernimiento espiritual, sino también valentía y solidaridad entre creyentes. Cuando Pablo habla de la voluntad de Dios, no lo hace de manera abstracta. Está viendo a personas concretas, con problemas concretos, que necesitan entender cómo su fe se traduce a la vida cotidiana. Además, Pablo se refiere a la voluntad de Dios como un aspecto intrínseco del proceso de santificación. En su primera carta a los tesalonicenses, por ejemplo, destaca que la voluntad de Dios es su santificación. Primera Tesalonicenses 4:3. A medida que los creyentes buscan alinearse con esta voluntad, su vida y caminar cambian. No se trata solo de cumplir mandamientos, sino de experimentar una transformación radical que conlleva a una vida más plena y libre, marcada por el amor y la gracia. Esta dimensión de la voluntad de Dios compensa los sacrificios que se hacen en el camino, mostrando que al final es una vida que refleja la esencia misma de Cristo. Por otro lado, es fundamental reconocer que Pablo también aconseja vivir en comunidad. En la iglesia de Corinto, Pablo escribió sobre los dones del Espíritu y cómo estos deben ser utilizados para edificar el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12. Alinear la voluntad personal con la divina lleva, inevitablemente, a un enfoque comunitario. Aquí se manifiesta la importancia de la colaboración, la unidad y el apoyo mutuo. La voluntad de Dios no es algo que se busca de manera solitaria, sino que se descubre en el diálogo y la convivencia con otros creyentes. Por lo tanto, la pregunta que cada feudo debe hacerse es: ¿cómo puede mi vida en comunidad reflejar y apoyar la voluntad de Dios? Finalmente, la búsqueda de la voluntad divina lleva a un propósito eterno que trasciende las preocupaciones temporales. En el libro de Filipenses, Pablo recuerda a los cristianos que, siendo resucitados en Cristo, tienen una ciudadanía celestial. Filipenses 3:20. Este enfoque en la eternidad transforma la percepción de la vida presente, permitiendo que los creyentes vivan con esperanza y diligencia, incluso en momentos de dificultades. La voluntad de Dios, según el apóstol, no solo establece un rumbo a seguir, sino que ofrece una perspectiva de propósito y esperanza que puede sostener a los creyentes en sus jornadas, recordándoles que, a pesar de los desafíos, su vida tiene un significado eterno en el gran plan divino. Antes de continuar con la enseñanza sobre el discernimiento del Espíritu, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad de búsqueda espiritual. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en esta travesía hacia una vida plena y alineada con la voluntad de Dios. Juntos, descubriremos cómo cultivar esa conexión única con el Espíritu que nos lleva a un propósito eterno. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, expresa la profunda tarea de discernir la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas diarias. En un contexto donde las comunidades cristianas de la época luchaban con influencias externas y doctrinas erróneas, reafirma la importancia de vivir en el Espíritu. Esta no es solo una exhortación, sino una guía práctica para los creyentes. Por tanto, discernir la voz del Espíritu implica tener una relación íntima y activa con Dios, donde la oración y el estudio de las Escrituras se convierten en herramientas vitales.
Así, los cristianos son llamados a estar en sintonía con el Espíritu para que su carácter y acciones puedan reflejar la naturaleza de Cristo. La práctica del discernimiento no siempre es fácil, especialmente en un mundo lleno de ruido y distracciones. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, recuerda a los creyentes que el amor de Cristo debería ser su motivación principal. Esto implica que, al tomar decisiones, deben preguntarse cómo esas decisiones son guiadas por el amor y la dirección del Espíritu. El discernimiento de la voz de Dios comienza con la intención del corazón. Un corazón que busca genuinamente honrar y glorificar a Dios. Este aspecto se convierte en un filtro para decisiones diarias, invitando a las personas a reflexionar sobre sus motivaciones y prioridades. Además, Pablo enseña que el discernimiento se fortalece a través de la comunidad de fe. En la carta a los Efesios, exhorta a los creyentes a ser uno en el Espíritu. Esto implica que al conectarse y dialogar con otros cristianos, se pueden obtener diferentes perspectivas y confirmaciones de lo que se ha oído. Las voces de sabiduría pueden ayudar a aclarar las confusiones y proporcionar una dirección más clara. Es en el contexto de la comunidad que el creyente encuentra el apoyo necesario para seguir la voz del Espíritu, fomentando así una unidad que refleja el propósito divino. Un elemento crucial en el discernimiento de la voz del Espíritu es la presencia del silencio. En el bullicio cotidiano, Pablo aconseja en su carta a los Filipenses que busquen la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz surge de un estado de calma interior que permite escuchar la voz suave del Espíritu. A menudo, las decisiones tomadas en medio de la ansiedad pueden llevar a resultados deseados, pero no necesariamente buenos. Por lo tanto, crear momentos de silencio y meditación es vital para sintonizarse con la orientación divina y evitar las desavenencias. Finalmente, es importante entender que el proceso de discernimiento no se trata solo de recibir instrucciones, sino también de cumplir un propósito. Pablo, en su carta a los Romanos, destaca que cada creyente tiene un papel en el cuerpo de Cristo. Al discernir la voz del Espíritu, se empieza a vislumbrar la dirección personal que cada uno debe tomar para cumplir ese propósito. Así, la experiencia de escuchar al Espíritu se convierte en un viaje continuo que transforma no solo al individuo, sino a todo el cuerpo comunitario. Este caminar con el Espíritu es un llamado a vivir con intención, propósito y por ende a experimentar la plenitud de la vida en Cristo. El apóstol Pablo, a lo largo de sus epístolas, enfatiza la importancia de fortalecer nuestra conexión con el Espíritu Santo a través de prácticas espirituales que nutren el alma y renuevan la mente. En su carta a los Gálatas, por ejemplo, menciona que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas virtudes no son solo aspiraciones, sino evidencias de una vida que se alinea con la voluntad divina. Por lo tanto, los creyentes son llamados a cultivar estas cualidades en su vida diaria, entendiendo que la práctica de la oración, la meditación en las Escrituras y el ayuno son herramientas fundamentales para experimentar una conexión más profunda con el Espíritu Santo. La oración es uno de los pilares en la vida del cristiano, y el apóstol Pablo enseñó que orar sin cesar es fundamental para mantener una comunicación constante con Dios. En la comunidad cristiana primitiva, la oración no era solo un acto ritual, sino un estilo de vida que permitía a los creyentes estar en sintonía con la guía del Espíritu. Esta práctica se convierte en un espacio sagrado donde se puede expresar gratitud, confesión y peticiones. Al dedicar tiempo a la oración,
no solo se fortalece la relación con Dios, sino que también se abre el corazón para recibir la influencia y dirección del Espíritu Santo en las decisiones diarias. Además de la oración, la lectura y meditación de las Escrituras son prácticas que, según Pablo, ayudan a enfocarse en la verdad. En su carta a los Romanos, invita a los creyentes a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de su entendimiento. La meditación en la palabra de Dios permite que los fieles asimilen estos principios divinos, sean desafiados en su fe y aprendan a discernir la voluntad de Dios. A medida que se internalizan las enseñanzas bíblicas, los creyentes comienzan a ver su vida desde una perspectiva eterna, lo que a su vez les ofrece un propósito claro en sus acciones cotidianas. El ayuno, otro componente vital, es una práctica que a menudo se pasa por alto. Sin embargo, Pablo modeló el ayuno como un medio para acercarse a Dios y discernir su voluntad. En la segunda carta a los Corintios se menciona el poder transformador del sacrificio personal. Al abstenerse de lo material, los creyentes pueden centrarse en lo espiritual, creando un espacio donde el Espíritu se manifiesta con claridad. Esta disciplina no solo refina el carácter, sino que también subraya la dependencia total en Dios, recordando a los creyentes que su fuerza proviene de Él y no de sus propias capacidades. Finalmente, la comunidad es otra dimensión crucial que Pablo resaltó en sus enseñanzas. La comunión entre los creyentes, como se describe en la carta a los Efesios, permite que el Espíritu Santo se mueva de manera poderosa, fomentando el crecimiento espiritual y la rendición mutua. Participar en actividades comunitarias como la adoración conjunta, el estudio bíblico y el servicio ayuda a cultivar un ambiente donde el Espíritu puede trabajar en los corazones. La autenticidad de estas relaciones es vital, ya que el apoyo y la responsabilidad dentro de la comunidad eclesiástica son instrumentos divinos para sostener la fe de cada individuo, permitiendo que juntos se alineen con la voluntad de Dios. La oración ocupa un lugar central en la enseñanza del apóstol Pablo sobre la alineación de nuestra voluntad con el Espíritu. En su epístola a los Romanos, Pablo enfatiza la importancia de establecer una comunicación constante e íntima con Dios. Él enseñó que la oración no es solo un acto de petición, sino una práctica que transforma el corazón y la mente, alineando nuestras intenciones con los propósitos divinos. La oración, por lo tanto, es el medio a través del cual se moldea nuestra voluntad, permitiendo que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones y acciones, superando la tendencia humana de seguir deseos egoístas. En el contexto de la iglesia primitiva, los fieles enfrentaban muchas dificultades y una constante presión externa para conformarse a los estándares culturales de su época. En ese escenario, la oración se convertía en un refugio y una fuente de fuerza. Pablo animó a los cristianos a orar en todas las circunstancias, como él mismo hacía, buscando sabiduría y discernimiento en momentos de crisis. Al hacer esto, no solo buscaba una solución inmediata, sino que también promovía una transformación interior que capacitaba a aquellos que lo escuchaban a vivir de manera que reflejase la gracia de Dios en sus vidas. Además, la oración genera comunión, no solo entre el individuo y Dios, sino también entre los miembros de la comunidad cristiana. Pablo a menudo escribía sobre la importancia de orar unos por otros, como en su carta a los Efesios, donde exhorta a no solo orar por sí mismos, sino también por todos los santos. Esta práctica de intercesión crea lazos que son esenciales para edificar una comunidad sólida y amorosa. Cuando se ora en conjunto, las intenciones colectivas se convierten en un poderoso testimonio del amor de Cristo entre los hermanos, además de fortalecer la fe de cada uno.
En este agitado mundo actual, muchos se encuentran distraídos y sin dirección, no solo en su vida espiritual, sino en todas las esferas de su existencia. El apóstol Pablo, con sus enseñanzas, muestra que la oración es una herramienta de alineación que ofrece claridad y propósito. Al dedicar tiempo a la oración, las personas son invitadas a reflexionar sobre sus elecciones y a considerar cómo sus acciones pueden armonizar con la voluntad divina. Este proceso, que puede parecer simple, es, en realidad, un desafío que requiere audacia y compromiso constante. Por último, la oración fue más que un ritual para Pablo. Fue una demostración de su relación profunda con Dios, una práctica rica en significado y transformación. Cada acto de oración se convertía en una oportunidad de entrega y rendición, donde la voluntad propia se sometía a la orientación divina. La mensaje del apóstol Pablo nos invita, aún hoy, a vivir esta experiencia de alineación, reconociendo que a través de la oración podemos encontrar paz, propósito y, sobre todo, una vida que refleja la luz de Cristo en el mundo. El apóstol Pablo, en su rica correspondencia, frecuentemente abordó los obstáculos espirituales que pueden distorsionar la voluntad del creyente y desviar su enfoque del propósito divino. En la epístola a los Romanos, discurre sobre la lucha interna que muchos enfrentan, expresando una profunda comprensión de los dilemas espirituales. Pablo reconoce que la carne, con sus pasiones y deseos, puede ser un gran obstáculo en la búsqueda por la armonía con el espíritu. La identificación de estos obstáculos, por lo tanto, es esencial para que los cristianos puedan alinear sus voluntades a la voluntad de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo guíe sus decisiones diarias y los ayude a superar las tentaciones que frecuentemente los rodean. En el contexto de la primera iglesia, las tensiones sociales, culturales y espirituales presentaban un desafío constante. Las comunidades a quienes Pablo escribió vivían bajo presión, enfrentando oposiciones y discordias que podrían desviar su enfoque en Cristo. Muchas veces, estos conflictos internos y externos resultaban en ansiedad, dudas y desánimo. El apóstol anima así a sus lectores a aferrarse a la verdad del Evangelio, fortaleciendo su confianza en la gracia de Dios que opera en medio de las dificultades. Esta perspectiva es vital para que los creyentes puedan reconocer que, a pesar de las circunstancias adversas, es posible encontrar fuerza y claridad espiritual al dedicarse a la oración y a la meditación en las Sagradas Escrituras. La superación de los obstáculos espirituales, según Pablo, no es un esfuerzo solitario, sino un trabajo colaborativo con el Espíritu Santo. En Gálatas, afirma que es necesario vivir en el Espíritu y dejar que el Espíritu nos guíe. Esto implica cultivar una vida de comunión con Dios, donde la oración y el estudio de las Escrituras se convierten en prácticas esenciales. Esta conexión íntima permite que los creyentes discernan la voluntad de Dios en medio de las incertidumbres de la vida, fortaleciéndolos para resistir las tentaciones y permanecer fieles a los principios divinos. El apóstol Pablo ilustra esto al recordarnos la importancia de renovar nuestra mente, transformando así nuestra visión sobre nosotros mismos y sobre nuestro propósito en el mundo. Otra barrera que Pablo aborda son las voces externas que pueden influir en la decisión y el comportamiento de los cristianos. En sus cartas, exhorta frecuentemente a las comunidades a rechazar falsas doctrinas y a mantenerse firmes en las verdades del Evangelio. Las influencias culturales y filosóficas de la época competían a menudo por la atención de los creyentes, haciéndoles sentir tentados a desviarse de la simplicidad en Cristo. Ante este escenario, Pablo destaca que una firme fundamentación en la palabra y una vida comunitaria saludable son cruciales para mantenerse en el camino correcto.
Los lazos de hermandad y apoyo mutuo entre los hermanos no solo fortalecen la fe individual, sino que sirven como un remedio contra las distracciones y doctrinas erróneas. Finalmente, la jornada de identificar y superar los obstáculos espirituales es, en esencia, un camino de aprendizaje y crecimiento. Pablo, al dirigir sus epístolas, ofrece no solo consejos, sino también una visión esperanzadora del futuro. Enseña que cada victoria sobre las barreras espirituales fortalece el carácter y enriquece la vida espiritual del creyente, permitiéndole testificar de manera más eficaz del amor de Cristo. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un compromiso continuo de alinearse con el Espíritu, combatiendo las dudas y las distracciones. La perseverancia en esta búsqueda culmina en una vida de propósito y significado, donde cada elección se refleja en la voluntad del Señor. La voluntad y el destino eterno se presentan como dos ejes fundamentales en la enseñanza del apóstol Pablo. En su epístola a los Romanos, por ejemplo, aborda la idea de que los creyentes son llamados a vivir conforme a la voluntad de Dios, un tema que resuena profundamente en nuestra búsqueda de propósito. Pablo subraya la importancia de no conformarse a este mundo, sino de transformarse mediante la renovación de la mente, permitiendo que la voluntad de Dios se manifieste en la vida de cada uno. Esta transformación no es un mero cambio de comportamiento, sino un alineamiento del corazón y la mente con los propósitos divinos, lo que permite que cada acción esté impregnada de un sentido eterno. El contexto histórico en el que Pablo escribió estas cartas era un tiempo de considerable desafío para la iglesia primitiva. La comunidad cristiana enfrentaba no solo la persecución, sino también la presión de adoptar las normas culturales del Imperio Romano. En este entorno, la voluntad de Dios se convirtió en un refugio para los creyentes, una guía que los ayudaba a navegar por las aguas turbulentas de la sociedad. Pablo, al enseñar sobre el destino eterno, instó a los creyentes a ver más allá de las circunstancias inmediatas y a enfocar su mirada en lo que realmente importa. Una vida vivida en plenitud de acuerdo con la dirección divina. Un tesoro que no se desvanece. Otra parte crucial de la enseñanza de Pablo se encuentra en la epístola a los Efesios, donde enfatiza que los creyentes son creación nueva en Cristo. Este nuevo nacimiento se manifiesta en la forma en que las personas alinean sus decisiones y deseos con los propósitos de Dios. Pablo anima a la iglesia a ser diligente en buscar y conocer la voluntad del Señor, lo que implica un compromiso activo, de discernimiento y búsqueda. La relación entre la voluntad y el destino eterno se establece así, no como un camino predefinido que debe ser simplemente seguido, sino como una danza entre el ser humano y el divino, donde cada paso se toma en confianza y fe. Este proceso de descubrir y vivir la voluntad de Dios tiene profundas implicaciones para la vida cotidiana. No se trata solo de grandes decisiones como un cambio de carrera o una mudanza, sino que también abarca los pequeños momentos diarios. Cada interacción, cada palabra pronunciada y cada acción realizada se convierten en oportunidades para reflejar la luz de Cristo en el mundo. En su carta a los Colosenses, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a hacer todo como para el Señor, recordando que el propósito eterno se revela tanto en lo ordinario como en lo extraordinario. La vida vivida en este marco de referencia transforma incluso las tareas más mundanas en actos de significado eterno. Finalmente, vivir con propósito alineando la voluntad personal con la de Dios exige una continua reflexión y rendición.
Pablo, a lo largo de sus epístolas, invita a los cristianos a cultivar una vida de oración y meditación en las Escrituras, como medio de discernir la voluntad divina. Este discernimiento no es un evento único, sino un proceso continuo que se enriquece a medida que se navega por los laberintos de la vida. A medida que los creyentes se sumergen en este viaje, descubren que la verdadera satisfacción y el verdadero propósito residen en la entrega de sus vidas a un plan superior, uno que abraza el destino eterno que les espera. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, enfatiza la necesidad de caminar por el Espíritu, creando una conexión inseparable entre la transformación personal y la alineación con lo divino. En esta epístola, los destinatarios enfrentaban la presión de regresar a las normas legales del judaísmo, lo que amenazaba su libertad en Cristo. La enseñanza de Pablo destaca que cuando una persona se esfuerza por vivir según el Espíritu, experimenta un cambio radical en su vida. Esta alineación no es solo una cuestión teológica, sino también práctica y vivencial. Se manifiesta en una vida caracterizada por el amor, gozo y paz, frutos evidentes de una experiencia espiritual genuina. A lo largo de la historia, se han registrado innumerables testimonios de transformación que ilustran cómo esta alineación puede impactar profundamente la vida de las personas. Por ejemplo, muchos que han estado atrapados en adicciones o comportamientos destructivos han descubierto una nueva libertad al rendirse al Espíritu. Este cambio no solo se produce en su comportamiento, sino también en su perspectiva sobre la vida, la cual se convierte en un viaje de propósito y significado. Estos relatos resaltan que el proceso de alinearse con el Espíritu implica rendirse a las enseñanzas de Pablo, permitiendo que la gracia de Dios reforme el yo interior. Los desafíos de la vida moderna son análogos a los que enfrentó la iglesia de los Gálatas. En un mundo inundado de opciones y distracciones, es fácil perder el rumbo y desviar la atención de los principios del Evangelio. Sin embargo, cuando los creyentes se enfocan en cultivar una intimidad diaria con el Espíritu, como exhortó Pablo en su epístola a los Romanos, se encuentran en un camino de constante renovación y reconciliación. Este espacio espiritual se convierte en un refugio donde pueden enfrentar adversidades y encontrar propósito en medio de la incertidumbre, reafirmando la relevancia de los escritos de Pablo para el creyente contemporáneo. La transformación a través de la alineación con el Espíritu no es quienes éramos, sino a quienes nos convertimos. La carta a los Efesios presenta un enfoque claro sobre el nuevo ser que se crea en Cristo. Al recibir la nueva identidad, los creyentes comienzan a abrazar un propósito que trasciende sus circunstancias personales. Este cambio radical de pensamiento y acción se refleja en relaciones sanas, decisiones morales y un compromiso renovado con la comunidad. Es un recordatorio de que el poder de Dios puede transformar incluso las situaciones más desafiantes en oportunidades de testimonio y esperanza. Finalmente, al contemplar estos relatos de transformación y el poderoso mensaje de Pablo, surge una invitación a la reflexión. La pregunta no es solo cómo puede uno alinearse con el Espíritu, sino qué cambios está dispuesto a hacer para aceptar el llamado. En esta búsqueda de propósito eterno se hace evidente que la lucha no está solitaria, ya que el mismo Espíritu actúa como guía y consolador. La promesa es clara. Aquella alineación trae consigo no solo una nueva dirección en la vida, sino también una paz que sobrepasa todo entendimiento, ilustrando que el viaje con Dios está lleno de posibilidades infinitas. El apóstol Pablo, en sus enseñanzas, aborda la importancia de vivir con un propósito eterno, reflejando en cada acción la voluntad del Espíritu.
Uno de los pasos prácticos para alinear la voluntad personal con la divina es el compromiso de la oración constante. En Tesalonicenses, Pablo exhorta a orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Este llamado no es meramente por formalidad, sino un medio para conectarse profundamente con Dios, buscando su dirección en cada decisión, grande o pequeña. Este hábito no solo transforma la perspectiva diaria, sino que también fortalece la fe y la resiliencia ante los desafíos, ya que, al invocar a Dios en todas las circunstancias, se abre camino hacia una vida guiada por el Espíritu. La meditación en la palabra de Dios es otro paso esencial que Pablo enfatiza. En sus cartas encontramos repetidos llamados a conocer y entender las Escrituras. La palabra de Dios actúa como una brújula moral y espiritual que orienta y redefine el propósito de vida. Al dedicar tiempo a leer y reflexionar sobre los textos sagrados, se logra entender más claramente los principios divinos que deben guiar la vida. Este ejercicio no se trata solo de adquirir conocimiento, sino de permitir que la transformación interna ocurra. El apóstol Pablo, en Romanos 12:2, menciona la necesidad de no conformarse a este mundo, sino de ser transformados por la renovación de la mente, lo que permite discernir la voluntad perfecta de Dios. Un tercer paso que el apóstol Pablo enseña es la práctica del amor y la comunidad. En Gálatas, Pablo comparte que el amor es el cumplimiento de la ley. Gálatas 5:14. Involucrarse en una comunidad de creyentes fomenta un ambiente donde el propósito de Dios se vive de manera colectiva a través de actos de servicio y apoyo mutuo. La vida en comunidad brinda la oportunidad de demostrar el amor de Cristo y también de ser edificado por otros, creando una red de soporte donde se puede vivir de acuerdo con la voluntad divina. Esta interacción y compromiso mutuo se convierten en un reflejo poderoso del amor de Dios en acción, validando la fe que se profesa. La autoevaluación regular también es un elemento crítico que Pablo alienta. En sus cartas invita a los creyentes a examinar sus corazones y vidas. 2 Corintios 13:5. Este autoanálisis honesto permite a cada persona identificar áreas de mejora y crecimiento en la fe. Al tomar momentos para reflexionar sobre sus acciones, intenciones y motivaciones, se puede alinear mejor la vida con los principios del reino de Dios. Este proceso, aunque a veces difícil, es fundamental para un desarrollo espiritual auténtico, asegurando que cada día se viva de manera más acorde con la voluntad de Dios, buscando siempre el propósito eterno. Finalmente, el servicio a los demás es un paso que no se puede dejar de lado. En su epístola a los Efesios, Pablo destaca que cada uno ha recibido un don para servir, Efesios 4:7. Al utilizar los talentos y recursos en favor de otros, se manifiesta el propósito eterno de Dios en la vida cotidiana. El dar y servir no solo beneficia a los demás, sino que también fortalece la conexión con el Espíritu, recordando que el verdadero significado de la vida se encuentra en el acto de amor hacia el prójimo. Esta práctica contribuye a construir un mundo más solidario, donde cada acción está motivada por la búsqueda del bien y la gloria de Dios, haciendo eco de los valores del reino. Hoy hemos explorado cómo alinear nuestra voluntad con el Espíritu para vivir con un propósito eterno, recordando que cada decisión que tomamos puede acercarnos a la voluntad divina. Es fundamental que llevemos este conocimiento a nuestra vida diaria, buscando constantemente esa conexión y guía espiritual. Te invito a reflexionar sobre cómo puedes aplicar estos principios en tu día a día y no olvides suscribirte a nuestro canal para más estudios bíblicos. Si disfrutaste de este video, dale un like y comparte tus pensamientos o preguntas en los comentarios.
Tu feedback es siempre bienvenido. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga. Melt.